Hola a Ya. todos, buenos días o buenas tardes, depende de dónde se encuentren alrededor de América Latina. Bienvenidos a un nuevo webinario en español de Climate Tracker. En esta ocasión, en un trabajo conjunto con Conectas y con CAS para seguir llevando contenido, sobre todo en español referido a lo que es el cambio climático y en el contexto de las negociaciones. Yo soy Thais de Adalara, que seguramente los que vienen siguiendo los webinarios me conocen de los webinarios anteriores. Soy periodista especializada en ambiente y cambio climático y directora del sitio digital de noticias en estos temas, Conexión Coral. Y hoy me va a acompañar para hablar un poco más de este tema tan difícil, sobre todo cuando los comunicadores tenemos que escribir noticias sobre esto que tiene que ver con las finanzas en el cambio climático en la región latinoamericana. Y voy a hablar con alguien que la verdad debo decir lo conozco ya hace bastante y lo conocí justamente en un entorno de acción climática, y recuerdo ahí cuando me contó su loco proyecto que realizó, llegando a más de 15.000 personas en 12 países movilizándose por transporte público. Él es Eddie Pérez, que actualmente se desempeña como analista de políticas internacionales y coordinador del grupo de finanzas en CAN Canadá y en CAN Internacional. Eddie lleva trabajando en lo que son temas de campaña de cambio climático y específicamente lo que tiene que ver con justicia social desde hace más de 10 años. Y justamente este proyecto que yo les mencionaba antes, este emprendimiento en el cual él se embarcó de recorrer varios países para debatir con la gente justamente lo que hace al cambio climático y sobre todo a la acción, fue a partir del entrenamiento que él hizo con el ex vicepresidente de los Estados Unidos y activista ambiental Al Gore. Y de hecho, él luego se desempeñó como coordinador de lo que es Climate Reality Training puntualmente en Canadá, e incluso después de allí estuvo en el IPCC en Ginebra como parte de lo que es el secretariado y en donde también estuvo trabajando en lo que fue su tesis de maestría. Así que como ven, es una persona joven, pero parece que hablé ya de alguien que tiene mucha trayectoria en el tema. Y espero sobre todo, Edis, primero, bienvenidos desde allá, ¿cómo estás? Hola Thais, muchas gracias. Bueno, yo quiero solamente recordar que tú nos conocimos en Toronto desde un entrenamiento de Al Gore y pues, siempre ha sido un placer para mí trabajar al lado tuyo. Y gracias a todos, Bueno, sobre todo a Climate Tracker, por esta oportunidad. muchas gracias. Elegimos a Eddie para este primer webinario, que es uno de los webinarios que va a haber sobre finanzas, porque si bien ha trabajado mucho en relación con lo que es Canadá, tiene esta mirada, esta perspectiva de lo que pasa en la agenda global, pero como latinoamericano también está muy vinculado en lo que pasa en la región. Así que la idea de este webinario va a ser poder combinar esas dos cosas, la agenda global y cómo el tema del financiamiento recae en lo que es América Latina. Por eso, Eddie, primero lo que te quería, ¿no? Preguntar es un poco ir a la base, ¿no? De la cuestión. Mucho se habla de financiamiento, los que venimos siguiendo las negociaciones climáticas, siempre sabemos que hubo un problema o se trabaron las negociaciones aquí con el financiamiento. ¿Por qué el financiamiento, puedes decir, hoy es tan importante, ¿no? Para lo que es la acción frente al cambio climático? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque el financiamiento es el motor que va a asegurar una acción concreta contra el cambio climático. Hoy en día, por el financiamiento climático, que sea público o privado, se están generando nuevas iniciativas que permiten la creación de nuevos proyectos y ayudan a países en todo el mundo encontrar soluciones para mitigar y para adaptarse al cambio climático. Sin financiamiento en el cambio climático, bueno, no podrían existir estos proyectos. Totalmente. Y desde lo que fue sobre todo lo que tuvo que ver con, digamos, con el consenso que se generó, ¿no? En Francia respecto del acuerdo de París, ¿qué avances puedes decir que se hicieron? Bueno, primero que todo, el Acuerdo de París representa una gran oportunidad para em, accionar rápidamente ese objetivo que tenemos
de reducir los gases del efecto invernadero en el objetivo cero que nos hemos puesto hacia el 2050-2055. Eso es lo primero. Dentro del Acuerdo de París existen, yo diría, tres diferentes clases de cambio climático. Primero que todo, de financiamiento climático. Primero que todo, el artículo 2.1 del Acuerdo de París habla de la transición de todo el financiamiento global hacia un financiamiento que permita que sea bajo en intensidad de carbono. Y estamos hablando de todo el financiamiento de los bancos, de compañías aseguradoras, de todas las instituciones que existen, como el G20, el G7, de las inversiones que se hacen a nivel mundial. El objetivo del Acuerdo de París dentro de ese artículo es que todo el financiamiento pueda ser transmitido, llevado hacia uno que bueno, pueda motivar un mundo en el cual todo sea de baja intensidad de carbono y que podamos entonces así luchar contra el cambio climático de manera concreta. Esa es la primera parte. La segunda parte, bueno, es la parte que todos, de la cual tú y yo hemos hablado muchas veces, es todo el financiamiento público, que el compromiso de los países desarrollados de enviar soporte financiero, ayuda financiera hacia los países en desarrollo. Y dentro de ese contexto, bueno, existen obligaciones internacionales. Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de los 100.000 millones, los 100 billones de dólares que los países desarrollados se han comprometido a darle a los países en desarrollo para que esta acción climática se pueda estructurar. Entonces, esa es la segunda parte, es la parte del financiamiento público y ese financiamiento público que también motiva el financiamiento privado, pero es directamente en la obligación de los países desarrollados de dar este dinero. Ya hay un objetivo en el objetivo de los 100 billones de dólares y también existen tiempos, ¿no? Ya estamos en el 2018, en el 2020, ya se van a hacer nuevos compromisos alrededor de ese mismo objetivo de los 100 billones. La tercera parte, bueno, no, el Acuerdo de París y las negociaciones climáticas están basados en dos bases. La primera es mitigación y la segunda es adaptación. Pero existe algo que estamos apenas intentando de estructurar, si se puede decir así, que es la cuestión de pérdidas y loss and damage, que como decimos en inglés. Y dentro de ese contexto, bueno, eso se refiere a todas esas cosas que no podemos evitar. Cuando poblaciones en Latinoamérica, pequeñas islas, yo estoy pensando, por ejemplo, en San Andrés y Providencia, en Colombia, estoy pensando, por ejemplo, en islas de Centroamérica, que han sufrido y que han perdido muchas veces más del 50% del Producto Interno Bruto del país por causa de eventos climáticos. Es cuando esos eventos climáticos no llegan y la población no es capaz de adaptarse y los gobiernos no tienen la infraestructura, se necesita un financiamiento. Y en este momento, bueno, hay un artículo en el Acuerdo de París que habla específicamente sobre eso, pero todavía dentro de las negociaciones internacionales no hemos podido lograr estructurar algo concreto para financiar y para ayudar a los pueblos más vulnerables del planeta a responder a este problema. ¿Y por qué crees que es eso? Porque vos, así como lo planteás, ¿no? Con estas tres estructuras, estos tres tipos de financiamientos necesarios, suena todo muy lindo, como muchas veces nos pasan las negociaciones, Sí. pero después el problema es ponerlo, ¿no?, en la práctica. ¿Cuáles crees que, y ya también con un foco sobre todo en América Latina, cuáles son los principales desafíos para que todo esto realmente empiece a activar, y más pensando en una región donde hay muchos países que siempre están en situaciones económicas más difíciles y en donde quizás la agenda del cambio climático no es prioridad frente a, por ejemplo, otro tipo de agendas que puedan llegar a tener de demandas sociales? Sí, bueno, mira, yo pienso que una de las cosas importantes a saber es qué es lo que activa todo eso. Bueno, dentro del Acuerdo de París
existe algo que se llama las contribuciones al nivel nacional, lo que se dice entre las personas que trabajan en ese medio como NDCs. Las NDCs son compromisos que cada uno de los países, por ejemplo, en América Latina, logran estipular y cada gobierno trabaja dentro de su capacidad para poderlo estructurar estas contribuciones nacionales, estos NDCs. Y pues a través de estos NDCs, los países en desarrollo necesitan financiamiento para implantar estos NDCs. Dentro del Acuerdo de París, el financiamiento de los NDCs proviene del financiamiento público. O sea, los 100 billones de dólares que se han logrado adoptar le permite a los países en desarrollo implantar, estructurar, planificar estas NDCs. De allí, bueno, cada uno de los países tiene una responsabilidad, ¿no? Porque todos estos países tienen sus estructuras y sus industrias privadas, una relación directa con sus bancos, una relación directa con sus ciudades, de intentar incluir el mercado privado y los inversionistas dentro de dentro de la implantación de estos NDCs. Y las NDCs, ellas se vinculan a todo, ¿no? Cuando tú hablas de libre comercio, también hablas de NDCs. Cuando hablas de relaciones bilaterales dentro de Latinoamérica, hablas de NDCs. Una de las cosas en las que yo estoy trabajando en este momento dentro de libre comercio son las relaciones entre Canadá y Latinoamérica, en Mercosur, porque ahora mismo Canadá y Mercosur están haciendo unas negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio entre estos dos países, afecta directamente a Latinoamérica y pues uno de los objetivos que nosotros tenemos y que estamos discutiendo con los diferentes gobiernos y compañeros de Latinoamérica es lograr crear un vínculo directo entre el libre comercio y NDCs, esas contribuciones. ¿Por qué? Porque ellas son decididas democráticamente, porque son decididas por los gobiernos. Entonces, las NDCs en el contexto del cambio del financiamiento climático deben ser financiadas y es allí en donde nosotros podemos comenzar a crear esos vínculos para permitir que dentro de la NDC, bueno, el país pueda también crear más allá de la adaptación, una fuerza para no permitir que cuando los eventos climáticos fuertes que afectan, por ejemplo, las costas de Latinoamérica, se puedan tener los recursos necesarios para evitar las peores catástrofes del cambio climático. Totalmente. Y recién cuando antes estábamos conversando, ¿no? Todo esto con vistas a lo que va a ser la próxima COP en diciembre en Polonia. Cuando tuve la oportunidad de estar en las últimas negociaciones en Bonn, en mayo pasado, en una entrevista con Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva de la Convención en Marco en Cambio Climático, ella mencionaba esto como uno de los elementos clave para esta próxima COP va a ser el financiamiento y sobre todo ella decía respecto de los pasos a seguir, ¿no? De esta hoja de ruta, ella mencionaba también sobre todo lo que vaya a pasar luego de 2020 y 2025. Nos dijiste la importancia del financiamiento en relación con las negociaciones, pero puntualmente en esta COP, ¿qué tenemos que esperar que pase o cuáles son las expectativas respecto de con lo cual nos tendríamos que volver contentos que pase en materia de financiamiento? Si nos podemos volver contentos, ¿no? De alguna cosa. Sí, definitivamente. Yo pienso que la COP24 va a recibir mucha atención política, por la razón muy simple de que nosotros estamos hablando de la adopción de todas las reglas, modalidades, procesos, estructuras que van a permitir al Acuerdo de París de realmente llevarnos hacia donde el mundo quiere ir en términos de cambio climático. Esa es la primera razón. Entonces, cuando se adoptan esas reglas, podemos decir que es una COP muy técnica, pero de todas maneras, dentro de cada una de esas reglas
hay expectativas. Cada país tiene una expectativa, cada grupo tiene una expectativa, Latinoamérica tiene una expectativa, y dentro de esas expectativas, bueno, existen todavía unas cuantas diferencias en torno a pequeñas cosas que no se han podido solucionar dentro de las negociaciones. Dentro del financiamiento climático, una de las cosas más importantes es la transparencia. Evidentemente, cuando los gobiernos desarrollados, el grupo de los gobiernos desarrollados, por ejemplo, Canadá, decide dar dinero público para proyectos climáticos, uno quiere saber de dónde viene el dinero, quiere saber cómo llegó el dinero y cómo se usa el dinero, si es de pronto por forma multilateral o si es por forma bilateral, o acaso es el Banco Mundial o otro banco internacional. ¿Cuál es el mecanismo que se utilizó para llevar ese dinero? Si de pronto hay una diferencia entre, por ejemplo, si es un don o si es un préstamo, y dentro de eso don o préstamo, si es un préstamo, el préstamo viene con intereses. Entonces tú quieres saber cuáles son los intereses. Y después es la parte que le toca al país que recibe este dinero, que es una vez que el dinero se recibe, cómo es utilizado. Y entonces ahí hay, dentro del Acuerdo de París, la cuestión de la transparencia sobre el apoyo financiero es una de las más importantes. Ahora mismo se está debatiendo cuáles son las reglas para asegurarnos de esa transparencia. Y pues dentro de esta pregunta de la transparencia, uno piensa primero en cómo el dinero fue enviado, un dinero prometido, pero uno también tiene que verificar y pensar en el futuro. O sea, cuán cantidad de dinero se va a dar en unos próximos años. Y para eso se necesita una visión a largo plazo que los países en desarrollo deben tener. Hay algunos países que ya deberían estar planificando cuán dinero ellos podrían dar en el 2020, porque esa clase de bueno, pensando de esta forma, le va a permitir a países en Latinoamérica poder pensar en cómo implementar estas NDCs, los planes nacionales. Y entonces, dentro de esa lógica, todavía existen negociaciones técnicas, muy técnicas. Y el objetivo de la sesión que va a tomar lugar en Bangkok es lograr encontrar soluciones a esos puntos técnicos. Uno de los deseos que tengo es que en Bangkok todas esas pequeñas cosas técnicas puedan ser resolvidas, porque uno no quiere llegar a Polonia, a la COP24, con una agenda completamente llena. Y entonces en ese momento, en vez de permitir a las cosas técnicas de ser respondidas con anticipación, todo va a tener que ser respondido al último minuto. No podemos llegar a eso y por eso tenemos que utilizar la sesión de Bangkok para encontrar estas soluciones. Financiamiento es importantísimo en la COP24. ¿Por qué? Porque, las reglas sin financiamiento no podrían ser implementadas. Hay que darle apoyo a los países en desarrollo para que ellos puedan no solamente participar en las Naciones Unidas, sino también poder llevar el mensaje a sus gobiernos y permitir estructurar estas políticas que se piensan dentro de los gobiernos, dentro del país. Y el tercer punto es que como las reglas van a ser adoptadas en la COP24, ya estamos pasando hacia otro régimen. Seguramente, cuando todavía estamos vinculados con el protocolo de Kioto, desde el momento de que nosotros logremos adoptar las reglas del Acuerdo de París, entonces ahí ya le estamos dando forma a una cantidad de nuevas estructuras y procesos que también van a afectar, por ejemplo, fondos muy pequeños que le permiten a negociadores de países de desarrollo asistir, comprender y comentar de forma accesible dentro de estas negociaciones. Entonces, ahí el financiamiento climático dentro de estas negociaciones es importantísimo, fundamental. Y pues, por supuesto, con el dinero es que vamos a lograr que todo esto pueda lograrse. Sí, Betty, dos comentarios
interesantes de lo que vos mencionaste. Por uno decías la importancia, ¿no?, de pensar esto y de establecer reglas a largo plazo, y yo lo pensaba en una América Latina encima con procesos de elecciones, ¿no?, presidenciales, que ya hubo algunos países con cambios, la Argentina, por ejemplo, que tiene también elecciones el próximo año, lo importante de que esto se trabaje con vistas a largo plazo para que se sostenga, ¿no? Desde lo que son los distintos gobiernos. Y por otra parte, recordar, vos recién mencionaste la próxima reunión en Bangkok, que justamente para no llegar tan, no sé si desorganizados, pero con tantas cosas por hacer a la COP, fue que se agregó esta reunión en Bangkok que va a tener lugar en las próximas semanas. Con, vos mencionaste, yo deseo, bueno, creo que todos tienen ese deseo de que esos días en Bangkok sirvan justamente para llegar mejor preparados, no solo en tema de financiamiento, sino en otros temas, a lo que se tiene que resolver si sobre todo en relación con lo que es el rulebook en Polonia. Y dicho esto, teniendo en cuenta lo que son estas reuniones, estoy viendo acá entre los participantes que están en este momento y también en varios de los que se han ido anotando, que hay un perfil muy vinculado a lo que es la comunicación y al periodismo, que es uno de los principales objetivos que tiene Climate Tracker, de fomentar la comunicación sobre cambio climático en los distintos medios en América Latina. Imagino que vos lees sobre el tema, ¿sí? Imagino que te entrevistan, como estamos haciendo nosotros. ¿Qué recomendaciones darías respecto de qué tener en cuenta al momento de cubrir, ya sea para quienes vayan a Bangkok o lo cubran a la distancia, y para quienes también sigan lo que pase en la COP? Porque como vos bien dijiste, es una COP técnica, y no todo lo que pase es lo que uno termina comunicando, ¿no? Lo que termina llegando a lo que es el público general a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿a dónde recomendarías para estos periodistas que están ahora aquí compartiendo también el webinario, digamos, a dónde recomendarías que pongamos el foco o qué historias buscar en relación con financiamiento? Bueno, sí, yo pienso que lo primero, Bangkok y Polonia tienen dos desafíos. Yo pienso que existen las tecnicalidades de esas negociaciones, pero hay una expectativa global, sobre todo en el contexto de la adopción del reporte sobre los efectos climáticos si llegamos a una temperatura de 1.5, que el IPCC está en este momento en proceso de negociar, ¿no? En la primera semana de octubre, nosotros vamos a estar allá también. Y lo, lo, importante de Bangkok y Polonia, dentro de este contexto que he mencionado, es ambición. Eh, ambición para la acción. Así de simple lo diría yo. La ambición, primero que todo, de los países desarrollados de lograr respetar sus compromisos, lograr, bueno, traer ese sentimiento de confianza, esa oportunidad global, multilateral, de poder llevar a cabo todos los objetivos del Acuerdo de París. La ambición dentro del sistema de las Naciones Unidas de que esto se va a lograr, de que lo vamos a hacer, de que no van a ser cosas muy técnicas las que vayan a parar los esfuerzos en los cuales nos hemos comprometido dentro del Acuerdo de París. Y la ambición a la acción, porque, bueno, en realidad las vidas dependen de esto. Hemos visto este año con los efectos del cambio climático cómo si no respondemos bien, si no nos adaptamos bien, aquí en Montreal solamente, en Canadá, en la provincia de Quebec, 80 personas murieron después de una ola de calor. Estamos hablando de un país en el cual se dice que existe una buena calidad de vida, pero por esa clase de pronto falta de adaptación, incapacidad de poder tener un plan, existen esta clase de eventos climáticos que llegan así de la nada y que, bueno, muchas personas, sobre todo las personas más vulnerables, sufren. Entonces, si periodistas quieren cubrir algo específico, es el tema de la ambición. Dentro del tema de la ambición, dentro de las negociaciones climáticas, está la cuestión bueno, de las NDCs, cómo implantar estas NDCs.
que va a ser debatido en muchos lugares, pero específicamente el registro de las NDC va a ser debatido en Bangkok. ¿Cuándo? El time frame de cuándo a cuándo las NDC son válidas. La otra parte, yo diría, en este punto de qué es lo que hay que cubrir, el financiamiento climático son muchos pedazos, ¿no? Existen muchos pedazos. Uno puede, dentro del financiamiento climático, hablar sobre la cuestión de la transparencia. Entonces, la predictibilidad, ¿así se dice en español? Predictibilidad. La, la previsión. La previsión, gracias. Sí. Te pido que me corrijas si en algún momento me No, no, equivoco. no, por favor. La previsión de la cantidad de dinero que se necesita de antemano para que los países en desarrollo puedan planificar sus planes nacionales. Entonces, hay un debate en este momento sobre esa capacidad de los gobiernos de llegar a un consenso, a una solución que le permita voy a decirlo así un poquito vulgar, el paquete de finanzas, la caja donde están todas las cosas ligadas al financiamiento climático, de llegar a Polonia con soluciones. Y cuando se abre la caja, cuando se buscan cada una de las cosas que se quieren implementar dentro del Acuerdo de París, no volvamos a esas negociaciones técnicas que tuvimos desde hace un año, sino que encontremos cada día esas soluciones, en cada momento esas soluciones pensadas. Entonces, yo pienso que la ambición para la acción y cómo el apoyo de los países desarrollados va a estar estructurado no solamente en la cantidad de dinero, porque ya se negoció los 100 billones de dólares. La pregunta que todos tenemos ahora es, bueno, si todos nos entendí, bueno, los países en desarrollo se entendieron que los 100 billones de dólares es la cantidad de dinero que se iba a dar conforme a lo que se adoptó en el 2009. Lo que tenemos que pensar ahora es, primero que todo, ese dinero, el monto total fue lo que realmente fue enviado a los países en desarrollo, primero que todo, y segundo, si respetamos lo que está en el Acuerdo de París, cuánto dinero fue a mitigación y cuánto dinero fue a adaptación, porque normalmente se debería, uno de los deseos que yo tengo es que sea 50-50. Entonces, ambición para la acción y el financiamiento de una forma estructural y cómo los países desarrollados van a lograr decir que ellos están comprometidos a respetar sus compromisos. Totalmente. Les recuerdo a los participantes que en el chat de esta aplicación pueden ir dejando sus preguntas si quieren para Eddie en relación con lo que ya estuvo exponiendo o con otro de los temas, como por ejemplo Adriano Solano de Costa Rica, que nos hace una pregunta y creo que la relaciono con esto que estás diciendo, lo de ambición para la acción, que me parece que define muy bien, ¿no?, lo que tenemos que esperar en la COP y en esa ambición para la acción, la importancia de escuchar las historias. Y ella pregunta respecto de el estatus o los avances de cómo va el diálogo de Talanoa, ¿no? Este espacio que se dio justamente para dar lugar quizás más a las historias, pero que eso contribuya también, ¿no?, para lo que es la ambición para la acción. ¿Qué puedes decirnos, Eddie, sobre todo de lo que pasó, ¿no?, en los últimos encuentros internacionales? Sobre el diálogo de Talanoa específicamente, ¿no? Sí. Bueno, el diálogo de Talanoa, la importancia del diálogo de Talanoa es la ambición, ¿no? Nosotros estamos hablando de ambición cuando hablamos del diálogo de Talanoa. ¿Por qué? Se basan las tres preguntas, dónde estamos, dónde queremos ir y cómo vamos a llegar. Y dentro de estas tres preguntas, el diálogo de Talanoa ha permitido a países, ciudades, regiones, responder a estas tres preguntas y poder tener unas cuantas soluciones que puedan permitirle también a los países saber cuáles son las mejores formas de poder llegar a implementar estos proyectos que cada una de las regiones, países y ciudades tienen y cuáles son los vínculos
entre los países y las ciudades, los países y las regiones de América con Europa y África en sí. Últimamente el desafío dentro del diálogo de Talanoa es la oportunidad de, una vez que los países, que los expertos hayan respondido a las tres preguntas, ¿qué sucede después? ¿Cómo pasamos de hablar, presentar ideas, decir cuáles son esas cosas que queremos ver, a algo muy particular, muy estructurado, que es el aspecto del proceso? Dentro del diálogo de Talanoa, una de las cosas que va a ser debatida y presentada es eso, ¿no? El proceso, el diálogo de Talanoa, para que pueda permitir a los países aumentar la ambición de los proyectos y poder ir más allá que lo que ya se ha dicho. Sabemos que eventualmente los planes nacionales, los NDCs, no nos llevan a los objetivos actuales. Y por esa razón muchas personas critican el Acuerdo de París. Pero para eso está el diálogo de Talanoa, para llevarnos más lejos. Y entonces esta cuestión del proceso es fundamental, muy fundamental, porque sin ella, pues muchas de las cosas que van a ser dichas van a quedarse ahí, en palabras en el aire. Y pues pienso que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las conclusiones del reporte especial sobre 1.5 preparado por el IPCC será el documento central que le permita al diálogo de Talanoa tener información técnica y científica, información de todas partes del mundo sobre la capacidad de lograr este objetivo de no pasar más allá de la temperatura de 1.5 grados. Y la última cosa que yo diría es que tenemos un objetivo muy grande en Polonia, y es utilizar el diálogo de Talanoa como un primer ejercicio. Hace parte de ese objetivo dentro del Acuerdo de París, que es el Global Stocktake, ese momento en el cual nos vamos los países, los expertos y las Naciones Unidas, todos nos vamos a sentar y ahí vamos a analizar qué fue lo que avanzó, qué fue lo que no avanzó y cuáles son los próximos planes para los próximos 5 años. Entonces, ahí estamos en el diálogo de Talanoa. Eddie, una pregunta que hace Fermín Kopp desde Argentina y que creo que estaría bueno que la escuchen hasta quizás gobernantes de los países de América Latina, a ver lo que vas a responder. Dice, si bien uno de los desafíos es que los países desarrollados aumenten el nivel de financiamiento, ¿pueden los países en vías de desarrollo al mismo tiempo realizar cambios internos para volverse más atractivos justamente a ese financiamiento y conseguir fondos de manera más inteligente? Bueno, mira, muy buena pregunta, sí. Eso es primero que todo, yo no pienso que los países en desarrollo tendrían que ser un poquito más atractivos. Yo pienso que hay una responsabilidad internacional de los países en desarrollo de siempre, es una responsabilidad histórica, de siempre dar fondos. Una vez que los países han dado fondos, que sea a diferentes instituciones internacionales, que sea, por ejemplo, a el Fondo Verde para el Clima o el Centro Red de Tecnología del Clima, una vez que el dinero haya sido enviado allá, el segundo desafío es cuáles son los proyectos más apropiados para financiarse. Entonces, para mí la palabra no sería atractiva, para mí sería mucho más urgente, relevante. Y pues sí, los países en desarrollo tienen una responsabilidad, ¿no? Asegurarse que ellos tienen la capacidad de implementar estos proyectos, que tienen una capacidad de poder, toda la parte de la transparencia,
de estos proyectos. Y pues también, si queremos hablar un poquito de atractividad, esa parte atractiva, los proyectos de mitigación son mucho más atractivos que los proyectos de adaptación. Porque el proyecto de mitigación está para, bueno, son proyectos en el cual tú puedes crear unas economías, por ejemplo, en las economías verdes, en las energías alternativas. Sin embargo, los proyectos de adaptación, muchas veces, una de las razones por las cuales no se decide financiar los proyectos de adaptación es porque no se le ve una rentabilidad. Pero sin embargo, la misma urgencia existe. O sea, no se puede, las dos cosas no pueden ir en lados opuestos. Uno tiene que adaptarse al cambio climático y pues hay alguien que lo ha dicho muy bien, o sea, sin adaptación no hay mitigación. Entonces, yo pienso que la palabra atractividad podría aplicarse dentro de proyectos de adaptación, pero los países en desarrollo pueden hacer mucho más para lograr llevar más dinero y comprometerse a dar más dinero al sistema. Y entonces, dentro de los próximos años, la importancia es, por ejemplo, ahora mismo hay un debate sobre el próximo objetivo de financiamiento en el 2025. El próximo objetivo es permitirle a los países, por ejemplo, de Latinoamérica, traer información sobre qué tipo de financiamiento ellos necesitan, cómo ellos piensan planificar, cuál es la estrategia que se necesita para poder utilizar este dinero de una forma más apropiada. Y dentro de ese debate, negociadores de Latinoamérica y de otras partes del mundo han dicho que el próximo objetivo financiero en el 2025 debe ser basado en la ciencia, información técnica, y no debe ser solamente decidido por los países en desarrollo. Ese es uno de los objetivos que yo quisiera que se lograra dentro del régimen en este momento. Gracias, Eddie, por eso empezaron a haber más preguntas, así que vamos a tratar de, si podemos Claro. ir haciéndolas así como breves para que entren más interrogantes que hay por parte de la gente. Y en relación con esto que recién mencionabas, lo de adaptación y mitigación, justamente, Emilio Godoy pregunta, ¿cuál es tu evaluación respecto del financiamiento destinado a ambas cuestiones en la región latinoamericana? Bueno, mi evaluación, yo diría, en este momento, una de las cosas importantes, yo no pienso tampoco juzgar así directamente Latinoamérica, no es necesariamente el objetivo. Pero, por ejemplo, una de las cosas en este momento que permite ayuda a los países a obtener financiamiento es la preparación de las estrategias nacionales, de los planes nacionales como los NDCs. Yo pienso que Latinoamérica, una de las cosas importantes que existe dentro de la preparación de los NDCs es cómo ligar las estructuras nacionales a las estructuras subnacionales, a las ciudades, a las regiones, las provincias y los estados, porque en esta clase de relación, eso le permite a los países preparar mucho mejor cómo las NDCs van a ser implementadas al nivel nacional. Los países con mayor avance en la preparación de la implementación de los NDCs es Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, ¿no? Y pues en eso uno tiene que, existen unas clases como tracking, parámetros para monitorear. Y esos parámetros para monitorear se basan en la planificación, en las capacidades de cada uno de los países para absorber esta información, las finanzas, la coordinación y las políticas. Y yo podría decir, por ejemplo, dando más o menos el ejemplo de lo que estos países han hecho, en los avances en la preparación hacia una implementación eficiente y eficaz de las NDCs en Latinoamérica, países como Chile, como Costa Rica, como México y Perú han avanzado mucho
en la planificación, establecer un sistema de transparencia que incluye registros de datos relevantes. También los avances en materia de finanza, por ejemplo, países como Colombia, Costa Rica, Perú y Chile, bueno, han demostrado la capacidad de acceso a fuentes internacionales y tienen una eficiente arquitectura financiera que les permite recibir y poder utilizar estos fondos de manera eficiente. Y entonces la parte que yo había dicho hace poquito es la cuestión de la coordinación. Según reportes que se han hecho, no quiero entrar muy en detalle en eso, pues cada uno de los países tiene su contexto. Chile, Colombia, México y Perú han avanzado dentro de unidades de gobierno nacional y local, sector privado, sociedad civil, academia y demás, en construir esa clase de relaciones que le permitan entonces estructurar mejor esa planificación. Excelente. Y quizás esta pregunta, recién mencionaste algunos países de cómo están, pero la pregunta, Antonio, yo creo que también la puedes responder desde tu experiencia visitando 12 países, ¿no? Con este proyecto que hiciste y que un poco va a contextos políticos, ¿no? Él dice, ¿cuáles gobiernos muestran más interés y capacidad para hacer frente al cambio climático? Si crees los de izquierda o de derecha. Pregunta difícil quizás, pero a partir de tu mirada también latina, estando en otro país, podés dar tu mirada al respecto. Bueno, Más Thais, difícil que cualquier pregunta técnica de financiamiento. bueno, esos análisis así muy políticos, no tengo una respuesta, mis disculpas, no tengo una respuesta así muy precisa, ¿no? Pero sin poder, sin decir cuáles son mis afiliaciones a izquierda o derecha, muchas veces eso depende, ¿no? O sea, en Argentina hubo un gobierno de izquierda que favoreció mucho tiempo la industria de petróleo. Y el gobierno de derecha que llegó después, bueno, se concentró en buscar alternativas en materia de energía. Entonces, para algunas personas que piensan que solamente la izquierda puede pensar en cambio climático, pues ya ahí hay un ejemplo que contradice lo que es esa clase de pensamiento. Lo segundo es que, bueno, sí, hay algunos países que tienen gobiernos de izquierdas que han querido implantar mucho más estos acuerdos climáticos, pero yo pienso que una de las cosas importantes es, yo soy de origen colombiano, he vivido mucho más tiempo en Canadá, pero es el respeto de los derechos. Cambio climático y derechos humanos van juntos, ¿no? Y cuando uno habla de implementar acuerdos multilaterales, uno también tiene que pensar en dos cosas. ¿Cuáles son las poblaciones que son más afectadas por el cambio climático? Yo pienso mucho en las poblaciones indígenas, en Colombia, por ejemplo, en Perú y en Ecuador. Y también aquellos que son históricamente afectados, pero también los que son más afectados hoy en día. Y bueno, sí, algunos países, algunos gobiernos o líderes de izquierda tienen tendencia a poner este filtro de derechos humanos dentro de sus campañas. Pero también el cambio climático puede ser visto como una oportunidad económica. Cuando uno evalúa los riesgos del cambio climático dentro del mercado, también se da cuenta que al incentivar la economía para responder a los mercados, se puede tener un beneficio económico muy fuerte. Sí, vos ahí justamente mencionaste el caso de Argentina, de cómo un gobierno, que no es el único país, sino que hay muchos también en la región, que dependiendo de los gobiernos que hubo históricamente, algunos facilitaron más el accionar de las industrias más contaminantes. Y en relación con eso tomo una de las preguntas de Romario que nos hizo antes de empezar el webinario,
que parece una pregunta, digamos, sencilla y al mismo tiempo compleja, ¿no? Que tiene que ver, o sea, ¿por qué los bonos de carbono no interesan a las empresas justamente más contaminantes? Vos recién dijiste, el cambio climático puede ser una oportunidad económica. ¿Por qué todavía quizás cuesta que parte de lo que son, digamos, las industrias más contaminantes vean toda esta cuestión como algo favorable desde el punto de vista económico, ni siquiera ambiental, ¿no? Bueno, los bonos de carbono en sí es solamente un mecanismo, ¿no? Dentro de los mecanismos que existen, dentro de lo que llamamos Sustainable Finance, que es todo ese debate acerca de cómo las inversiones mundiales pasan de darle dinero al problema, que es el petróleo y las energías fósiles, a invertir en la solución, que son todos los proyectos alternativos de energía renovable. Dentro de ese debate eh, existe también la cuestión de los fondos que los gobiernos dan a las compañías que están ensuciando nuestro aire y nuestro agua. Y muchas veces ya es reconocido por expertos que eh, esta clase de fondos hacia industrias fósiles distorsionan los mercados. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno invierte mucho para ayudar a una industria que dentro de poco llega a su pérdida o que sus precios aumentan por diferentes razones, o que está perdiendo fuerza en el mercado, cuando el gobierno comienza a dar dinero sin saber si solamente es para incentivar la compañía petrolera a continuar sus servicios, está aumentando la capacidad de accionar de esta industria petrolera de forma especulativa. Y entonces el dinero que se invierte allí sin una evaluación y revisión de cuentas claras, uno no sabe cuán cantidad realmente se utilizó y cuán cantidad no se utilizó. Y entonces, si no hay una verificación, uno nunca sabe entonces de esa cantidad de dinero, cuánta de cantidad hubiera sido utilizada para las energías renovables. Entonces, para responder específicamente a la pregunta, las compañías petroleras no quieren perder ese privilegio que ellos han tenido por mucho tiempo, ese acceso directo a los gobiernos. Y pues hay un argumento que aquí en Canadá, yo lo comprendo porque Canadá tiene una relación muy profunda con las energías fósiles. Y es la cuestión de la transición energética. Y cuando hablamos de transición energética, todavía no se ha resolvido este problema de cómo las industrias eh, trabajan juntas para lograr esta transición. Entonces, existe un debate muy fuerte que es ese en el que las compañías petroleras no quieren perder el privilegio y el acceso a los fondos. Pero para eso el G7 y el G20 han tomado compromisos. El problema es, ¿lo van a respetar los gobiernos del G20 y del G7? Veremos. El gran interrogante. Y en relación con eso, hoy recomiendo para quienes vayan a la COP, les interese el tema de negociaciones climáticas, también seguir el tema de conflicto de intereses, ¿no? Con algunas empresas que siguen estando presentes, no quiero decir haciendo presión, pero que tienen un rol bastante activo que nos cuestionamos si lo deberían tener en lo que son las negociaciones. Bueno, Eddie, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco más de lo que es el financiamiento. Recuerden el rostro de Eddie si lo ven en los pasillos de las negociaciones en la COP, lo invitan a tomar un café y así les cuentan también un poco cómo van las negociaciones en materia de financiamiento. Y a los participantes les recuerdo que todavía está abierta la convocatoria para el taller de Climate Tracker que se va a realizar en octubre en Panamá sobre financiamiento climático en la región, bajo el título de la Ruta del Dinero para el Cambio Climático
en América Latina. Tienen todavía tiempo de inscribirse hasta el 27 de agosto. Pueden ver más información, las bases de cómo participar en climatetracker.org. Y estén atentos porque también en las redes vamos a estar anunciando en estas semanas un segundo webinario sobre financiamiento climático, justamente para esclarecer otras de las cuestiones que hoy Edi nos ayudó muchísimo más a comprender. Recomiendo también que sigan a CAN en sus distintas regiones, tanto en lo que es CAN Canadá Internacional y también todo el trabajo que hacen en contenidos para América Latina. De nuevo, Edi, muchas gracias por acompañarnos y gracias también a todos los que estuvieron presentes hoy con nosotros y a los que después también vuelvan a ver en las distintas redes este webinario. Nos volvemos a encontrar próximamente. Gracias.